Señor les bendiga y me bendiga, nos bendiga a todos a través de su palabra. Antes de empezar, vamos a poner esta enseñanza del día de hoy en manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu venga dirigiendo, Señor, esta enseñanza. Padre, háblanos a cada uno de nosotros en lo personal, Señor. Padre, descubre aquello, Señor, que a ti no te agrada, Señor, y muéstranos. Padre, alumbra en aquella parte oscura de nuestro corazón, Señor, que nosotros mismos queremos a veces ocultar, Señor. Padre, que tu palabra sea esa lámpara para que alumbre a nuestra vida, Señor. Para que podamos caminar, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos estado abordando las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5 y hemos abordado, como dice Mateo en Mateo 5:1, que el Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, el Señor Jesús les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Empieza las bienaventuranzas hablando acerca de la pobreza espiritual y la bienaventuranza de reconocerse a cada uno pobre espiritualmente, que no puede hacer nada por su fuerza. Y dice que aquel que reconoce eso, dice, obtendrá el reino de los cielos. Entonces, la primera instancia que nosotros vemos aquí en la bienaventuranza es que el Señor Jesús te da claro: si tú no abres tus ojos y te das cuenta que nada de lo que tú hagas es válido, sino que te consideres a ti mismo como un pobre espiritual, como alguien que está necesitado de Dios, como alguien que está en bancarrota espiritual, hasta entonces podrás acceder al reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez que te encuentras en esa condición de pobreza, de extrema pobreza, de paupérrimo, comienzas a llorar porque miras que todo lo que has hecho ha estado malo y que no ha valido de nada. Tu vida, podríamos decir, incluso hasta de sacrificios, al asistir a una iglesia, a hacer ayunos, a hacer cosas que realmente delante de Dios no han valido nada. Y no es que esto no sea importante, sí es importante, pero si no te has considerado a ti mismo como un pobre espiritual, puedes estar ayunando, puedes estar viniendo a la iglesia, puedes hacer todo por tu fuerza, pero no vas a lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa es la primera condición para que tengas el reino de los cielos: considerarte a ti mismo pobre en espíritu. Entonces, esta pobreza te lleva a llorar delante de Dios y también te lleva a crear un carácter manso, que es la tercera bienaventuranza, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuántos se dicen cristianos y lo que menos tienen es de manso? ¿Cuántos se llaman cristianos y realmente no son humildes ni mansos? Entonces, el Señor nos muestra aquí que el ser manso es una bienaventuranza. La semana pasada nos hablaba un poco el hermano acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre y esa sed de justicia es como resultado de que nosotros hemos visto nuestra necesidad de Dios, porque la justicia solo encontramos en Dios. Hemos visto que nuestra propia justicia no nos ayuda en nada. Hoy abordaremos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para empezar, vamos a ver que estas bienaventuranzas que hemos leído, todas vienen realmente amarradas una con la otra. Y tiene una lógica que el Señor haya empezado con los pobres de espíritu. Porque bien hubiera empezado diciendo: bienaventurados, la que vamos a leer ahorita, bienaventurados los misericordiosos, hubiera sido la primera bienaventuranza. Pero no fue esa. Sin embargo, muchos hoy en día ponen a esta
como la condición para poder acceder al reino de los cielos. Esa persona, decimos nosotros, es misericordiosa. Esa persona tiene a Dios en su corazón. Y eso no es así, eso es mal entendido. Y ha sido mal entendido a través de los siglos, podríamos decir. La primera bienaventuranza, y quiero que lo dejemos claro, es el pobre en espíritu. Y de aquí comienzan a trascender las otras. Tú no puedes lograr ser misericordioso delante de Dios si realmente tú no eres un pobre en espíritu. Porque cuando haces una buena obra y no te consideras pobre en espíritu, eso no es misericordia. Eso es algo que estás haciendo para que te vean, o algo que quieres hacer para lograr algo en tu vida, pero no es una misericordia. Para saber lo que es la misericordia, vamos a leer lo que dice el diccionario acerca de la misericordia. Dice que es una disposición para perdonar, ser amable, un trato compasivo y abstenerse de castigar al culpable. Abstenerse de castigar al culpable. Misericordia es que nosotros no hemos recibido el pago que nos corresponde por nuestros pecados. Y nosotros decimos, Dios es grande en misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de que somos culpables, sin embargo no hemos recibido la justicia que merecíamos, el juicio que merecíamos, sino que hemos recibido misericordia de parte de Dios. De parte de Dios hemos recibido misericordia. Misericordia ya hemos definido también nosotros en enseñanzas anteriores de dónde viene el origen de esa palabra. Misere, que es miseria, y cordia, que es corazón, cardio, corazón. Entonces es llevar la miseria del prójimo a mi corazón, pero no solo para decir, pobrecito, la verdad es que está necesitado. La verdad, no. La misericordia es para actuar. Es para poner por obra. Poner por obra. El Señor vio que nosotros como raza humana estábamos perdidos y que nadie atinaba a hacer lo bueno, que todos nos habíamos desviado y que todos íbamos enfilados uno a uno camino hacia el infierno. Y Él no dijo, pobrecita la raza humana, todititos se van a perder, sino que eso, el amor de Dios lo movió a misericordia y por misericordia mandó a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros, los que creen en Él, no vayamos en ese camino que llevábamos antes, sino que cambiemos esa manera de caminar. Entonces la misericordia es llevar la miseria del otro al corazón de cada uno de nosotros. Pero esto solo se puede lograr, como te decía, a través del Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza ha sido mal entendida a través de los tiempos. Muchos creen que entonces si yo hago algo bueno, yo me merezco algo bueno. Y yo voy a hacer el bien, ¿para qué? Para que cuando me muera, así yo tenga réditos en los cielos. Entonces yo voy a alcanzar misericordia si yo soy misericordioso aquí. Pero eso es una idea totalmente errada. Porque ¿cuál es la mayor misericordia que el ser humano puede tener de parte de Dios? La mayor misericordia es Cristo Jesús, es el perdón de nuestros pecados. Esa es la mayor misericordia. Y esa misericordia nosotros no la alcanzamos porque hicimos algo bueno. Todo lo contrario, la alcanzamos porque hemos sido malos y perversos. Y porque Dios, al ver nuestra pecaminosidad, al ver que estábamos perdidos, se movió misericordia y vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos caer en el error de creer que esta bienaventuranza que nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, quiere decir de que yo voy a hacer el bien para doblarle el brazo a Dios y que cuando yo esté delante de Él, Dios diga, este fue buena gente en la tierra y a este le vamos a dar un trato especial. Ninguna cosa que tú hagas aquí en la tierra es válida delante de Dios, porque todas tus justicias
son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si lo estás haciendo con un corazón pecaminoso, con un corazón que no se ha vuelto a Él, con un corazón que no le está obedeciendo, con un corazón que no le ama a Dios. Entonces, todo lo que tú hagas con un corazón de pecador, ¿sabes qué? Eso es como trapo de inmundicia. Eso no sirve para nada delante de Dios. Porque tus obras no valen absolutamente nada. La única obra que vale para el Señor es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando te reconoces pobre y ves que todo lo que has hecho no sirve para nada, que solamente has hecho el mal, y vas a Cristo en fe y en confianza, y reconoces que el que debería estar en la cruz eras tú y no el Señor, y lloras por tu pecado, y lloras por tu maldad, y te humillas, y tienes esa hambre y esa sed por Cristo, entonces el Señor derrama de su Espíritu. Y ahora cuando derrama de su Espíritu en ti, ha derramado misericordia. ¿Por qué? Porque te ha perdonado tus pecados. Porque ahora tienes acceso al Padre, porque ahora puedes estar con Él. Ya no eres enemigo, sino que ahora eres llamado hijo de Dios. Y cuando eres llamado hijo de Dios, entonces ahora la misericordia ha caído sobre tu persona. Y como ahora ha caído la misericordia sobre tu persona, ahora vas a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque has recibido misericordia. Y antes de recibir misericordia, ¿qué es lo que hacía? Pues quería de alguna manera hacer algo bueno, porque tal vez estabas engañado y creyendo que haciendo algo bueno aquí te ibas a librar de lo que realmente te merece, y que a la hora de tu muerte, cuando te presentaras en el juicio, ibas a tener alguna, como decíamos en la balanza, las cosas buenas y las cosas malas, y a ver si pesan más las cosas buenas que las cosas malas, o las cosas malas que las cosas buenas. ¿Cómo voy ahí? No, por muchas cosas buenas que hagas, si no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, sabes que la balanza va a ir en tu contra siempre. Siempre va a ir en tu contra. Siempre. Entonces, hermano, no sirve de nada las cosas buenas que hago. Lo único bueno que puedes hacer por ti es creer en el Señor Jesús. Es humillarte delante de Él y creer. Y después de eso, comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida en la cual ahora ya no haces las cosas, ¿para qué? Para ganarte un lugar en el cielo, porque sabes que no te lo mereces, que lo que te merecía es el infierno. No te mereces un lugar en el cielo. Sabes que realmente lo que te mereces es la condenación. Entonces ya no haces las cosas por ganarte algo, sino que haces las cosas porque el amor de Dios ha sido puesto en tu corazón. Y ese amor de Dios es el que te mueve, te impulsa y te lleva a ser misericordioso para con los demás. La misericordia va ligada al perdón, la misericordia va ligada al amor. Recuerdo que cuando recién me convertí decía yo, wow, Señor, me salvaste, qué misericordia la tuya. ¿Y qué es primero, la misericordia o el amor?, me preguntaba yo. Pero no puede haber misericordia si no hay amor. Entonces lo primero que Dios me mostró fue su gran amor, y que por su gran amor recibí misericordia. Me amó yo siendo contrario a Él, me amó yo llevando la contraria a Él. Yo no hice nada. Entonces yo recibí misericordia de parte de Dios, y cada uno de nosotros recibe misericordia de parte de Dios. No porque yo haya sido misericordioso. Yo era todo lo contrario. Yo recibí misericordia. No por las cosas buenas o porque, como me decía antes alguien, lo que pasa es que Dios conoce a las personas y sabe el tipo de corazón que tiene cada persona, y a los que tienen buen corazón, entonces a eso el Señor les habla, y eso somos yo. No, ¿cuál buen corazón? Si la palabra lo que me muestra es que todos son pecadores y que el corazón del hombre es perverso, engañoso y perverso, así lo cataloga Jeremías. Dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre si es engañoso y perverso? Solo el Señor lo conoce. Y si nosotros diríamos que es por alguna buena obra, porque yo tengo un buen corazón, que Dios vino a salvarme, ¿sabes qué? Ya Cristo pierde los méritos. ¿Por qué? Porque ya te vas a atribuir méritos vos. Y tú no tienes ningún mérito en el proceso o en la salvación misma, porque la salvación es de Jehová. Salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y entonces el Señor, por misericordia, nos salva. Nos muestra la mayor misericordia. Si queremos entender esto, vamos a Tito 3:5. Al libro de Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho.
Óigase bien. Él nos salvó, no por algo bueno que tú hayas hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó a nosotros. ¿Por qué? Por medio de su misericordia, conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Oiga, regeneración, renovación, un nuevo nacimiento. Él nos salva conforme a su misericordia y nos salva dándonos una vida nueva. Ya la vida vieja ha pasado, ya no pone aquello de que voy a hacer esto para ganar méritos allá. Sabes que no tienes ningún mérito, ninguno. Sino que ahora la misericordia que hace, las hace porque te nace de un corazón limpio, de un corazón que no espera nada a cambio. Y muchos se acercan a las iglesias a buscar de esa misericordia. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una característica del cristiano, o debería de haber una característica en el cristiano, y es esta: el amor. Y entonces esa misma característica lo lleva ¿a qué? A ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Él es hijo de su Padre que está en los cielos, y el Padre que está en los cielos tiene amor y es misericordioso. Y entonces cada uno de nosotros debe de reflejar también estas virtudes del Señor, de tener amor y ser misericordioso. Se espera misericordia y se espera amor de un cristiano y se espera perdón de un cristiano. Se espera que así actúe en contra de lo que ha actuado toda su vida, sino que ahora tenga una nueva vida orientada hacia lo que Dios ha marcado por medio de su Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esta nueva vida que el Señor nos da, nos regenera, y ahora somos una persona que ya no sos tacaño, que ya no sos fijado, que ya no sos egoístas, que ya no pensás en vos mismo, sino que ahora piensas en el bien del otro, en cómo ayudar al necesitado, y estás dispuesto y presto siempre a apoyar a otro. La mayoría de las personas que han recibido la gracia del perdón de sus pecados, Dios pone en su interior ayudar al necesitado, ayudar al necesitado. Y aquí es donde decía que hay personas que llegan a la iglesia buscando esa misericordia, y muchos ya los agarran también como una manera de cómo aprovecharse, ¿por qué? Porque ellos saben que el cristiano está dispuesto a la misericordia, y entonces llegan y frecuentan mucho iglesias buscando esa misericordia, ese apoyo, y a veces andan de una iglesia en otra, de otra iglesia en otra, buscando ese apoyo, esa misericordia, mas ellos no saben de que si reciben misericordia aquí, ellos van a tener incluso que dar cuenta por esa misericordia que han recibido. Ellos van a tener que dar cuenta de esa misericordia. Pero el punto claro en esto es que dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero no es por algo que yo haga que voy a alcanzar misericordia, sino es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso, como Él ya me amó y Él ya me perdonó, y yo recibí misericordia, ahora yo doy misericordia, porque yo no puedo dar nada que no tenga. Y como el Señor ha derramado en mí su misericordia, entonces ahora yo puedo ser misericordioso. ¿Y qué derramó el Señor en mí cuando ¿qué derramó el Señor en mí? Derramó su Espíritu y me dio su perdón. Entonces, si el Señor me ha perdonado a mí, yo también debo tener un corazón perdonador. La misericordia va ligada al perdón, no va ligada al rencor, a la venganza, no. La misericordia va ligada al perdón. Entonces nosotros deberíamos ser misericordiosos porque hemos recibido de esa misericordia. Ahora ya no somos enemigos, sino que somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Él creó una nueva persona, un nuevo ser. Y Él, de ese nuevo ser que creó aquí, que creó allá, Él vino y también ha hecho un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo que Él creó es un pueblo para Dios. Así nos dice Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros, pueblo de Dios, incluso
lo encabeza la Biblia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivías en tinieblas, vivías en egoísmo, vivías en una vida que solo pensabas en ti o pensabas hacer el bien para sacar un provecho. Después dice que Él te sacó de ahí y te trajo a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos que no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado, ¿qué? Misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alcanzamos misericordia de Dios y ahora Él nos perdonó y nos dio vida y nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y Él comenzó a predicar y Él comenzó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ahí empezó o ahí se inauguró realmente este reino de los cielos. Se inauguró con la venida de nuestro Salvador, con la venida del Señor. Ahí comenzó el creyente a cambiar su manera de pensar. Los judíos tenían una manera de ver la palabra, una manera de ver la ley, y el Señor Jesús viene y le dice, ¿sabes qué? Eso no es así. Cuando leemos la bienaventuranza vemos que están en contra de todo lo que pensaba la sociedad en ese momento y de lo que piensa hoy en día incluso la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, cuando vemos a alguien rico, mira, o a alguien famoso, esa persona es bienaventurada, esa persona es bendecida. Eso decimos nosotros. Pero dice Jesús, ¿sabes quién es bendecido? Aquel que se va a un rincón, ora y reconoce su pobreza, reconoce que es un pecador, reconoce que él es débil, que él no puede hacer nada y confía en mí para que pueda caminar día a día. Ese es bienaventurado, ese es bendito, ese es bendecido, dice el Señor. No aquel que se cree que por su conocimiento, por su capacidad, por su dinero o por su estatus social se cree algo. No, ese no es bienaventurado. Para el mundo podrá ser así, pero dice el Señor, para mí no es así. Para mí el bienaventurado es aquel que reconoce dónde está parado y quién es delante de mí. Entonces el Señor Jesús viene e inaugura ese reino de los cielos con su venida, y cuando lo inaugura Él nos llama realmente a seguirlo, y no nos llama a seguirlo como venga, métase a esta religión, a este grupo. No nos llama para una religiosidad, no nos llama para un fanatismo, nos llama para que nosotros seamos hijos de Dios, para que nosotros con nuestra vida reflejemos a aquel a quien nosotros hemos creído, y que nosotros también tengamos y seamos luz en medio de las tinieblas y podamos nosotros mostrar al Señor con nuestra vida. Entonces, por eso te digo que un cristiano o alguien que se llama cristiano debe por ley tener amor en su corazón, y ese amor lo debe guiar a la misericordia. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, llamó a que se arrepintieran de sus pecados. No era algo como si quieres, si no, me quieres seguir, realmente toma tu cruz y sígueme. Él llamó de tal manera que nosotros nos enfrentáramos con una realidad, que nos diéramos cuenta de nuestra maldad y que comenzáramos a caminar como Él caminó. ¿Para qué? Para que asemejáramos con nuestra vida realmente al Señor. Porque el reino de los cielos no se expande con que andemos predicando aquí y predicando allá, sino que se expande a través también de nuestro comportamiento, de nuestra vida. Hace poquito estábamos alabando, ¿verdad? Estábamos alabando y una de las alabanzas que teníamos, una de las alabanzas que estábamos ahí entonando, dice, te alabamos, Hijo de Dios, te alabamos, Señor, mi Dios, yo te canto a ti, ven Espíritu de Dios, da vida a mis palabras. ¿Qué significa da vida a mis palabras? Señor, que lo que yo hable, que lo que yo predique sea vivo en mi persona. Que no sea una palabra muerta. ¿Sabes cuándo es una palabra muerta? Cuando predicas y dices, pero vives otra cosa. Esa es una palabra muerta. Pero cuando la palabra de Dios es respaldada por el testimonio que das con tu vida, entonces esa palabra tiene vida.
¿Por qué? Porque ha creado vida en tu persona. La palabra de Dios viviendo en tu persona te ha dado el verdadero sentido a la vida. Y eso es, dice la alabanza que entonábamos, dice, da vida a mis palabras. Ven Espíritu, da vida a mis palabras. Que no sea una palabra simplemente por predicar, sino una palabra que realmente vaya con el ejemplo. El Señor nos vino a mostrar con esto del Sermón del Monte cómo deberíamos de vivir los cristianos en esta tierra. Cómo nosotros debemos de ser esa luz que resplandezca en medio de las tinieblas, esa sal de la tierra. Y no es a como el mundo te lo muestra, sino a como el Señor lo deja claro. Que nosotros seamos más o que reflejemos más a Jesús y reflejemos menos a Daniel. Reflejemos menos a Adán, a la carne. Aquello que realmente hemos visto que no sirve para nada, sino que nuestra vida refleje a Dios. ¿Por qué? Porque ahora se supone que somos una nueva criatura. Ya no nos regimos bajo los conceptos de este mundo, sino bajo los conceptos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y eso nos lleva a ser misericordiosos, nos lleva a perdonar, nos lleva a amar. ¿Por qué? Porque la misericordia va ligada al perdón. Dice Efesios 4, 17 en adelante, la nueva vida en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Cómo viven los gentiles? ¿Cómo viven las personas que no conocen a Dios? Con un corazón endurecido, un corazón que no tiene misericordia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo nos ha enseñado que nosotros andemos con toda avidez para caer en impureza, para que nosotros andemos insensibles, sino que es todo lo contrario. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre quiere para sí mismo y quiere más y quiere más. Y el cristiano sabe que todo en esta vida es pasajero. El cristiano sabe que todo en esta vida hoy está y mañana no está. Incluso él mismo es pasajero en esta tierra. Solo estamos de paso, solo estamos por un momento en esta tierra. Ok, y si solo estás por un momento en esta tierra, entonces eso te lleva a pensar, ¿para qué quiero tanto? ¿Para que me atrase en este camino? Decía el apóstol Pablo, con sustento y abrigo estaré contento. Con sustento y abrigo estaré contento. El Señor siempre nos marca que nosotros nos despojemos ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Ojo, hay que ver quién es el necesitado. Hay que ver quién es el necesitado. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos de su corazón, los deseos de ese corazón perverso, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. Antes que hablaba, mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Óiganse, no des lugar al diablo. El diablo agarra un lugar en cuanto le das un campo. El diablo se mete en tu mente, el diablo se mete en tu corazón, se mete en tus pensamientos, y si le das lugar al diablo, realmente estás sacando a Dios de ahí. Estás sacando a Dios de ahí. El que hurtaba, no hurte más. Esta es la nueva vida del ser humano que ha sido transformado por Dios. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, trabaje
y comparta con el que tiene necesidad. ¿Cómo se llama esto? Compasión. ¿Cómo se llama esto? Misericordia. Esto se llama misericordia. Entonces, el cristiano está llamado ahora, ¿a qué? A no mentir, a no robar, a no engañar, sino a amar. Y el que ama tiene misericordia. Si yo le robo a alguien, si yo le miento a alguien, yo no tengo misericordia de esa persona. Y si no tengo misericordia de esa persona, yo no soy un hijo de Dios. Me puedo llamar cristiano, puedo frecuentar la iglesia, pero no soy un hijo de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Incluso en lo que hablamos, damos gracia a los oyentes. Hablamos de las cosas de Dios. Hablamos de las cosas de Dios y damos gracia. Incluso nuestras palabras sirven para dar ánimo, para dar apoyo también a los necesitados. ¿Cuánta gente hay que lo que quieren es que le escuches? ¿Cuánta gente anda necesitada, y vamos a decirlo así, de un oído? De alguien que les preste atención. Por lo general las personas mayores necesitan de ese alguien que les preste atención. Pero en este mundo corre y corre que se lleva a diario, lo menos que hay son personas que escuchen. Hay más personas que se preocupan por sí mismas, que son egoístas, que solo piensan en ellos. Es que necesito trabajar, es que necesito hacer esto, es que necesito estudiar, es que necesito esto. Y solo se ven a sí mismos y no está esa bienaventuranza en sus vidas de ser misericordioso, incluso en escuchar atentamente a alguien. Y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, oiga, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así nosotros le damos lugar al enemigo. ¿Cuándo? Cuando nosotros dejamos que en nuestro corazón haya amargura, le estás dando espacio al enemigo. Cuando dejas que en tu corazón haya enojo, haya ira, gritería, maledicencia, malicia, malos pensamientos, le estás dando lugar al enemigo. Algo que nos dijo Pablo en el versículo 27, no deis lugar al diablo. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Teniendo todo esto, viviendo de la manera que antes vivía. Entonces dice el Señor, no le deis lugar al diablo, no contristéis al Espíritu, sino más bien al Espíritu, abonarle, ayudarle. Antes, decir lo contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me llama la atención que dice, antes sed benignos, es decir, no tengas ningún mal pensamiento, no dejes ningún mal sentimiento en tu corazón, sino que sé misericordioso. ¿Y cómo voy a ser misericordioso, Señor? Dando. Y dice, perdonándoos unos a otros. ¿Qué significa esto? Perdonando unos a otros. Es una carta dirigida a cristianos. Significa que mi hermano cristiano me va a ofender, que voy a recibir un agravio. Y él dice, ¿sabes qué? Vas a recibir un agravio, pero perdona. Que sea uno el que agravie, pero que no sean dos. Ah, sí, Señor, pero ya, ¿y este? ¿Este qué? El asunto es contigo. El asunto es conmigo. Es con mi persona. Es Dios y mi persona. Y Dios me manda a mí, ¿a qué? A que perdone, a que sea misericordioso, a que realmente tenga una nueva vida. Pero los demás, Señor, nadie así es en la iglesia. El trato es contigo. ¿Y sabes qué? Y vas a recibir ofensas. Vas a recibir realmente cosas que no te agradan. Y el Señor te dice, cuando te pase eso, perdona. Perdona. Por algo lo dejó en la palabra. ¿Y cómo voy a perdonar? Así como Cristo te perdonó a ti. ¿Cuánto Cristo te ha perdonado? ¿Cuánto Cristo ha sido misericordioso contigo? ¿Y sabes por qué es que no somos misericordiosos? Podría decir, porque no valoramos el sacrificio y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no hemos visto la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Y entonces eso nos pone o nos lleva a tener un corazón que realmente sea duro. Sea duro. Y no vemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Que hoy amanecimos, que hoy respiramos. Si respiramos y tenemos este aire, es por la misericordia de Dios. Si tenemos vida es por la misericordia de Dios. Si tenemos un alimento es por la misericordia de Dios. Si tenemos un techo es por la misericordia de Dios. Si sale el sol y nos calienta es por la misericordia de Dios. Y si llueve es por la misericordia de Dios. Si hace frío es por la misericordia de Dios. Pero nosotros todo eso lo damos por hecho.
Ah, es que estamos en invierno y es normal que llueve. Ah, es que estamos en verano y es normal que esté el sol. Es verdad, no, nada es normalidad. Todo es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y Dios en su misericordia está atento y cuidándote a ti en cada momento y dándote lo que no te merece. Porque lo que te merece es realmente el pago por todo lo que has hecho. Has pecado, te mereces que te paguen por tu pecado, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el Señor en su misericordia no te ha pagado así. Y el Señor dice, ok, ¿sabes qué? Te han traicionado, te han golpeado, te han robado, te han metido. Perdona, perdona. No sé cuántos, pero a mí en lo personal me ha tocado de que me hagan un daño y digo yo, no, lo paso por alto, lo paso por alto. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado en mi corazón su amor y me lleva a actuar con misericordia. No porque yo sea misericordioso, sino porque he recibido misericordia y ahora entiendo cuando las personas hacen mal, porque yo hacía mal igual. Yo hacía mal igual y el Señor me perdonó. Y como recibí misericordia, eso me lleva a ser misericordioso por el Espíritu que mora en mí, no porque yo tenga algún mérito. ¿Y saben lo que dicen en el mundo de los cristianos? Ese es tonto. Se lo digo porque a mí me lo han dicho. Cuando se dan cuenta de algo que me pasó, ¿saben lo que me dicen claramente? Lo que pasa es que vos te pasás. Así, y ustedes saben lo que quiere decir. Lo que pasa es que vos te pasás. Sos demasiado y lo dejan ahí. Y la verdad es que yo dejo todo en manos de Dios. Es decir, Dios es el que mira. Dios es el que sabe todo. Dios es el que sabe todo. Dice el Señor que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. ¿Cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, la misericordia va ligada, como te digo, al perdón y el amor. Efesios 2 nos habla acerca de esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Ahí va ligada la misericordia con el amor. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. No teníamos ninguna manera nosotros de poder tener vida si estábamos en pecado y en pecado y en pecado. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por lo que hayas hecho, no es por el plato de comida que le diste al viejito, al pobre, al niño, al necesitado. No es porque cada vez que te llegaban a golpear la puerta dabas un vaso de agua. No es porque miraste por tus padres, no es porque eras un buen padre, un buen hijo, no. Por gracia, es decir, de Dios nació el perdonarte, el acercarse a ti. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, incluso la fe no viene de ti, querido amigo. La pone el mismo Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que esa persona, ¿cuánto hemos visto nosotros en el mundo? Personas que hacen buena obra y nosotros decimos, es misericordioso, es bueno, realmente se merece el cielo. ¿Cuál cielo? Nadie en esta tierra se merece el cielo. Pero es que da todo. Es que mira, ayuda a los niños, ayuda a los ancianos. Sí, pero no sabes cuál es el trasfondo que hay en su corazón. Mientras no sea un corazón convertido, no podemos decir que lo que hace, lo hace por misericordia. Lo hace por misericordia. ¿Cuántas empresas no tienen como, ¿cómo le llaman esto? Las empresas, labor social o algo así. ¿Por qué? Porque por medio de que ellos ayuden a la sociedad, se van descontando impuestos que tienen que pagar. Y entonces decimos, pero es que esa empresa apoya a los pobres, apoya a los estudiantes. Pues, apoya, se está librando de impuestos. Ellos no te dan un peso si no te sacan dos. El único que se ha dado por completo y por amor, no dice esa palabra, es el Señor Jesús. De ahí no hay nadie, olvídese, nadie
No le pongan nombre. El único que tiene misericordia en exceso es Dios. El único que tiene amor en exceso es Dios. Y solo de Él mana la misericordia y el amor. No va a manar de nadie más. Nosotros solo reflejamos ese amor que hemos recibido y esa misericordia, amando y teniendo misericordia para con los demás. Pero no nace de mí, sino del Espíritu que Él ha puesto en aquel que ha sido perdonado, en aquel que reconoce su pobreza espiritual, en aquel que reconoce su necesidad del Señor, aquel que es pobre y humilde, aquel del cual el Señor le promete el cielo. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? El Señor las preparó de antemano, es decir, desde antes el Señor tenía preparadas estas buenas obras. Estas buenas obras. ¿Para qué? Para que los suyos estén trabajando en ellas, para que el Señor Jesús, que no está presente aquí físicamente, esté presente en el corazón de cada cristiano, y cuando está presente en el corazón de cada cristiano, Jesús está ahí. Jesús está ahí, llevando amor, siendo misericordioso, atendiendo al necesitado. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. La gracia ofrece el perdón por el crimen y la misericordia ofrece el alivio por el castigo. El alivio por el castigo. Platicaba con alguien y dice, lo que pasa es que me hizo mal tal persona, pero fui movido a misericordia y no actué como debería de actuar, sino que lo dejé eso ahí, que sea Dios pesando el corazón. Y digo yo, bueno, está bien. Si es convertida esta persona, realmente actuó en misericordia. Si no, puede ser que actúe así, porque quiere ganar rédito en los cielos. Y en los cielos no tienes rédito, querido hermano. El único que tiene valor es el Señor Jesús, el Señor Jesús. El amor nos lleva a la misericordia y por ende, cuando somos misericordiosos, perdonamos a aquel que nos ha ofendido. Y al mismo tiempo, cuando perdonamos, hacemos buenas obras si está dentro de nuestro alcance. No para ganar algún mérito, como te decía, sino por todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y se muestra, el amor se muestra, y la misericordia también se lleva a acción. No, el amor no es palabras, la misericordia tampoco es palabras, pobrecito, que no sé qué, no. La misericordia te lleva a actuar, a poner por obra, a hacer efectivo lo que ya pensaste, a hacer efectivo lo que dices. Entonces, la misericordia te mueve. Por misericordia, Cristo vino a salvarnos. Y nosotros mostramos que Cristo vive en nosotros cuando nosotros somos misericordiosos. Pero te aclaro, el texto no quiere decir, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. No quiere decir de que si sos misericordioso vas a recibir misericordia. Ya Cristo tuvo misericordia de ti. Y como derramó esa misericordia, ahora estás en deuda de dar misericordia para con los demás, de perdonar, de amar, de darte por el otro. El amor es constante, el amor debe estar en tu vida siempre. ¿Y la misericordia cuándo? En cuanto sea necesario. ¿Hay necesidad de perdonar? Perdona. ¿Hay necesidad de ayudar? Ayuda. ¿Hay necesidad de dar tu tiempo? Dalo. Sé misericordioso. Sé misericordioso. Dice Santiago, hablando acerca de la misericordia, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si realmente has sido perdonado, has recibido misericordia. Va a haber un día en que tu servidor va a estar delante de Dios. Va a estar delante de Dios. Y voy a ser juzgado. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado. Pero si yo voy con lo que yo he hecho, ¿sabes qué? A ese juicio yo voy aniquilado. Pero si voy aferrado de la misericordia de Dios, si voy aferrado confiando en Dios, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. La misericordia es el Señor Jesús, hecho hombre.
Esa es la mayor misericordia que nosotros tenemos. Y eso vence ante el juicio. Aquel que ha confiado en Dios, que tiene su esperanza en Dios, que sigue a Jesucristo, que ama a Jesucristo y obedece a Jesucristo, se va a presentar a ese juicio no por su obra, no por su justicia propia, sino que se va a presentar amparado por Cristo. Y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú lo que haces no es misericordia. Tú en tu corazón estás actuando. ¿Para qué? Para ganar algún mérito en los cielos. Eso no es misericordia. Misericordia es cuando tu corazón ha sido renovado y ahora da sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque igualmente recibiste del Señor eso. Recibiste un perdón, recibiste una nueva vida. Hay un ejemplo en la Biblia que nos habla acerca de la misericordia. Hay un ejemplo en la Biblia que nos habla también de no ofrecer la misericordia. Mateo 18. Esto ya lo han de haber leído, muchos lo conocen. Son los dos deudores. Aquellos que se presentaron, aquel que se presentó ante el rey, debiendo una cantidad enorme. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, hablando el Señor Jesús, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18, 23. Y comenzando a hacer cuentas, este es el día final, el Señor comienza a hacer cuentas, dice, y entonces le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, aproximadamente 10 millones de dólares, y el hombre estaba hasta aquí, no tenía cómo pagar, estaba totalmente endeudado. Comenzó a hacer cuenta y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Cuando el Señor le dice, tú eres digno de que te eche preso y que venda toda tu familia para que abones a la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Era culpable, le había robado al rey, le había robado a su prójimo, le había faltado ante el mandamiento de amar al prójimo, le había robado. Y vino el Señor y le hace cuenta y cuando mira, no le puede pagar. Y dice que su Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Imagínese a alguien que te diga, no, ya no me debes nada, tranquilo, olvídalo. Esos 10 millones, 12, 15 millones de dólares, olvídalo, tranquilo, eso no, te lo perdono. Pero saliendo aquel siervo, cuando ya sale librado, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, halló a uno que trabajaba con él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciéndome, paga lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él decía, ten misericordia, ten paciencia, dame tiempo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí vemos entonces claramente dos deudores. Uno que recibió misericordia de parte de su Señor y otro que no recibió misericordia de aquel que había recibido misericordia. Mas él no quiso y fue echado a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siervo malvado, yo te perdoné y tú estás llamado a perdonar. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Sus ofensas. Hay algo que tu hermano hizo y no te agrada. Te ofendió tu hermano. Te robó tu hermano. ¿Sabes qué? Estás llamado a tener un corazón limpio. A no dejar albergar odio, rencor, resentimiento, nada. Cuando leíamos Efesios decía, ustedes son una nueva criatura.
Ustedes son un pueblo de Dios. Ustedes ahora no están llamados a vivir como vivían antes. Ah, pero es que, olvídate del pero es que, si vas a poner un pero Cristo murió por ti en la cruz del Calvario cuando no lo merecías. Pero Cristo te perdonó, pero Cristo te tiende la mano, pero Cristo quiere salvarte aun cuando no lo mereces. Él ha dado todo por ti. Él ocupó tu lugar. Él te quiere salvar. Pero para que puedas acercarte a Él, la primera condición es ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu. Reconocer que le has fallado. No te creas que lo que conoces de Biblia, lo que predicas, lo que lees, lo que oras, lo que escuchas, las alabanzas que te sabes. No, nada de eso te sirve. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pobreza espiritual. Porque cuando reconoces tu pobreza espiritual, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos están empezando como deberían de empezar, a como debería de ser. ¿Cómo? Reconociendo que por sus fuerzas no pueden hacer nada. Reconociendo que por sus fuerzas no pueden hacer nada. Y esto los va a llevar a sufrir, a llorar, a lamentarse por su condición de pobreza, a verse sin una esperanza de parte de ellos, pero ver solo una esperanza en Cristo Jesús. También eso los va a llevar a una tristeza abrumadora y a que se humillen delante de Dios. Y cuando se humillan van a ser mansos. Bienaventurados los mansos, dice. Y estos mansos van a clamar por justicia de Dios, porque saben que Dios está con ellos ahora, y eso los va a llevar a ser misericordiosos. Si somos misericordiosos o si eres misericordioso, revisa bien si primero has sido perdonado por Dios, si has reconocido tu pecado, si te has vuelto a Él, porque si no, simplemente eso no es la misericordia que tú crees que por hacer aquí vas a ganar allá. No, no es por obra, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es por fe, es por gracia. Y eso que has recibido ahora te mueve a ti. ¿A qué? A ser misericordioso, a actuar en relación a lo que has recibido. He recibido amor, voy a dar amor. He recibido misericordia, voy a ser misericordioso, voy a perdonar. El Señor me da a mí hoy posibilidad, y no me lo da ¿para qué? Para que yo sea egoísta y me lo coma solo yo todo lo que me dio, sino para que también tenga misericordia y comparta con el necesitado. Mucha gente, aún siendo cristianos, son egoístas y piensan en sí mismos. Y creen, incluso pueden decir, es que yo trabajo y me gano esto. Sí, tú trabajas y te ganas. Pero no miras la misericordia de Dios en tu vida, que te da salud y que te da el trabajo. Y que por medio de esa salud y ese trabajo puedes llevar a tu hogar. Pero si puedes ser misericordioso, debes de ver que Dios ha sido misericordioso contigo y puedes compartir. No esperando nada a cambio, sino porque Dios ha puesto en tu corazón el ser misericordioso con los necesitados. Y digo, ojo con los necesitados. ¿Por qué? Porque hay muchos, y lo voy a hablar claro, que andan en los vicios. Y cuando andan en los vicios creen que se acercan incluso, porque aquí han venido a la iglesia a pedir, a solicitar, y cuando les dicen que no, dicen, y no son cristianos. No te dejes engañar. El necesitado no es ese. Porque eso es lo que anda es en un vicio, eso es lo que anda es en su carne, anda deseando andar ahí, no desea salir de ahí. El necesitado lo puedes encontrar en tu misma casa, el necesitado lo puedes encontrar en tu mismo barrio. Ahí está el necesitado. Entonces no se trata de darle, porque uno me decía una vez, dice la palabra que a todo el que te pida, dale. Sí, a todo el que te pida, dale. ¿Ok? Pero ¿sabes a quién le tenés que dar? ¿Por qué? Porque nosotros somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos administradores. Y nosotros vamos a dar cuenta de qué quisimos con lo que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos dio? Con tu tiempo, con todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, si te ha bendecido de esa manera, vas a dar cuenta también con tus hijos, con tu familia, con tu ministerio, con todo vas a dar cuenta. Con todo vas a dar cuenta, porque simplemente sos
un administrador, no eres dueño de nada. El administrador no es dueño, solo administra. Y está llamado a darle una buena administración. El dueño es Dios. Entonces no te creas tú el dueño, porque no eres dueño de nada, solo estás administrando. Los mismos hijos, solo los tienes por un tiempo. Y debes darle la administración que se debe. Guiarlos, instruirlos, orar por ellos, amarlos. Eso es lo que Dios te manda. Pero en un momento debes de entender que no son tuyos, no son tuyos. Entonces, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para que nosotros le demos una buena administración. ¿Y cómo le damos una buena administración? Es decir, dando al que realmente lo necesita. Al que realmente lo necesita. Debemos de ser muy precavidos o pedirle a Dios mucha sabiduría para saber quién es el necesitado. ¿Quién es el necesitado? Pero sí debemos de tener un corazón que no guarde rencor, un corazón que sea perdonador, un corazón que sea misericordioso, un corazón que ame, que se dé por los demás, que se dé por los demás. Y yo estoy seguro que si tienes una comunión con Dios, Dios te va a marcar con quién ser misericordioso y te va a dar el discernimiento para que veas realmente cuando hay personas que se acercan que no lo necesitan, que no lo necesitan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo que te ha dado le deje el mejor uso. Le deje el mejor uso. Y si estás confundido y estás aquí, ¿cómo hago? ¿A quién le doy? ¿A quién no le doy? Ora a Dios, porque Dios te va a dar claridad de quién es realmente el necesitado, a quién le tienes que dar, a quién tienes que apoyar. Dios te lo va a marcar claro, porque Dios quiere eso, que lo que te ha dado no se quede en tus manos, sino que vaya donde Él quiere que vaya. No donde tú quieres que vaya, ni donde la gente quiere que vaya, sino donde Él quiere bendecir. Él quiere bendecir. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hemos recibido misericordia y ahora Dios nos manda que nosotros también seamos misericordiosos. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oiga, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a Egipto y sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. El que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Al que mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es para siempre, es para siempre. Y este salmo nos habla acerca de la misericordia de Dios para con nosotros, para con el pueblo de Israel, para con nosotros los redimidos. Él está presente en todo momento de tu vida. Él dice, alaben al Señor por el sol, alaben al Señor por la luna, alaben al Señor por el cielo, por las estrellas, por el aire, por todo lo que tienen, porque todo lo que ustedes tienen y todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. Y por esa misericordia que Dios que hemos recibido, nosotros también demos. Demos sin esperar nada a cambio. Un corazón perdonado es un corazón que ha recibido misericordia. No recibió justicia, recibió misericordia. Porque si hubiera recibido justicia, hace rato que estuviera allá
en el lago de fuego. Recibió misericordia y está aquí. Recibió misericordia y si se muere, va a los cielos por la misericordia de Dios. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor por su misericordia y por su palabra. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque tú velas por todos y cada uno de nosotros, Señor. Aun cuando nosotros muchas veces damos por hecho las cosas, Señor. Damos por hecho la vida misma, damos por hecho el despertarnos, damos por hecho, Señor, la comida. Damos por hecho incluso a veces hasta la palabra los domingos, Señor. Mas no nos percatamos que es por tu misericordia que tú nos traes a este lugar. Por tu misericordia hoy tenemos vida. Por tu misericordia hoy nos habla, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, volvernos a ti, Señor, reconociendo de que somos pobres de espíritu, Señor, que no tenemos nada, Señor, que necesitamos de ti para todo, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a dar ese primer paso para aquellos que no lo han dado, Señor. Ayuda, Señor, a que puedan reconocer, Señor, su pobreza, Señor, su necesidad de ti, Señor. Y que sepan, Señor, que tú eres rico en misericordia, Señor, y que estás dispuesto a dar vida, Señor, a todo aquel, Señor, que reconoce delante de ti que está muerto, Señor, que reconoce delante de ti que necesita a tu Hijo, Señor, que reconoce delante de ti, Señor, que Él no es nada, Señor. Obra con poder en los corazones, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Márcale su pecado, Señor. Márcale su maldad, Señor. Llévalos, Señor, oh bendito Dios, convicción de pecado, Señor, para que ellos puedan, Señor, volverse a ti de corazón, Señor. Y a los cristianos, Señor, que nunca, nunca, nunca olvidemos tu grande misericordia para con nosotros, Señor. Porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Esta vida sin tu misericordia, Señor, no es vida. Esta vida sin tu misericordia no vale la pena vivirla, Señor. Porque es vivir, Señor, para perecer. Pero aquel que vive, Señor, y tu misericordia ha sido derramada en él, Señor, tiene vida eterna, Señor. Porque Cristo ha sido derramado en él, Señor. Y con su sangre, Señor, tú borraste los pecados de aquel que ha creído en él, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita misericordia. Gracias te damos por tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos porque hoy tenemos vida, Señor. Y mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta o necesidad que tengan. Los esperamos el próximo domingo.